Hola, buenas noches. Bien, bueno, en esta clase vamos a ver una introducción a la geometría, se supone como que no saben nada de geometría. Y esto está basado en un capítulo del libro de Santillana, como se llama Manual Esencial. No recuerdo de qué año era, pero el primer capítulo de ese libro creo que es de geometría. Y ya en el capítulo 2 habla sobre geometría elemental. Entonces, vamos a hacer eso, ver algunos conceptos básicos de geometría y luego una pequeña guía. Yo creo que nos demoramos una hora solamente, ¿ya? Voy a leer un poquito lo que dice el texto acá. Dice, desde los orígenes de la civilización, el hombre ha tenido la necesidad de medir, construir y contar. ¿Se recuerdan que en la clase de metodología también hablamos de medir? Dice, problemas prácticos como trazar ángulos rectos en la construcción de templos y monumentos, o medir los terrenos para volver a tener sus límites, luego de las periódicas inundaciones del río Nilo, en el caso de Egipcio, ¿ya? En el libro de Boyer de Historia Matemática profundiza bastante en lo que son las matemáticas egipcias, entonces dice, dio origen, aunque de una manera netamente práctica, a la geometría en el antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia, alrededor de 2000 años antes de Cristo. Sin embargo, dice, además de estos requerimientos prácticos, el hombre precisó admirar la belleza de la creación con sus proporciones, patrones y relaciones. Para satisfacer su espíritu, esto llevó a los griegos a reflexionar acerca de la naturaleza de los números y los objetos matemáticos. No solamente números, sino también figuras como triángulos, cuerpos tridimensionales, muros sólidos platónicos, y se estudiaron ahí, y se convirtiendo más tarde la matemática y en particular la geometría en una ciencia racional y estructural. Ese fue el gran logro de los griegos, esto estructurarlo. Sobre todo aquí habla de Euclides. ¿Sí? Dice, los grandes avances realizados por los geómetras griegos fueron recopilados por Euclides alrededor del 300 años de Cristo y expuestos de manera rigurosa en los Eneas, varios libros, con los 13 volúmenes, y que recoge toda la geometría desarrollada durante su época, basándose en una lista de axiomas o afirmaciones a las que él llamó postulados. O sea, cuando hablamos de axiomas, estamos hablando de proposiciones que no demostramos, que las asumimos como ciertas, y luego de ahí vamos aplicando ciertas leyes, ciertas reglas para deducir sus consecuencias. ¿Qué concluyo de los axiomas? Así más o menos se puede entender algunas axiomas. Dice, y a partir de las cuales obtiene, mediante razonamiento lógico, otras afirmaciones llamadas teoremas. Los teoremas entonces serían verdades derivadas de los axiomas. Y se desarrollando así lo que conocemos hoy como la geometría euclidiana. Y por supuesto que después se desarrolló la geometría no euclidiana, mucho más adelante. Ya, pero esto se mantuvo así durante mucho tiempo. Acá hay un panorama general de lo que nosotros vamos a estudiar de geometría durante el año. Ya tenemos un libro. Pero toda esta geometría euclidiana, por si acaso, esa geometría que vamos a hacer en un plano, o sea, aquí la geometría euclidiana supone que trabajamos con figuras planas, ya sea bidimensional o tridimensionalmente, vamos a trabajar con ese tipo de geometría que tiene que ver con el quinto postulado de Euclides. Veamos acá en internet, si ustedes buscan lo que es la geometría no euclidiana, va a aparecer esto. Hay una página que te voy a compartir ahí solamente para mostrarles que existe también la geometría no euclidiana. Bueno, las geometrías no euclidianas. Ya lo ven ahí en el navegador, ¿cierto? Esto es una página como un blog, algo así. Ya esto lo pueden buscar en cualquier parte. Dice, la geometría no euclidiana es cualquier sistema geométrico que no sigue los postulados de Euclides. En especial su famoso quinto postulado, también conocido como el postulado de las paralelas. Dice, el quinto postulado dice lo siguiente, se establece que en un plano, por un punto exterior a una recta, pasa una única recta paralela a esta recta que teníamos como referencia. En eso se basa la geometría euclidiana, y, y por ese punto externo a la recta pasa una única paralela a la recta de referencia. Pero cuando nosotros negamos ese quinto postulado, se generan otras geometrías, ¿ya? Dice, durante siglos, los matemáticos intentaron demostrar que este postulado se derivaba de los otros cuatro, hasta que descubrieron que al multiplicarlos se obtenían nuevas geometrías, completamente lógicas y válidas, que tenían una consistencia interna. Y aquí aparecen los otros tipos de geometrías que no son las euclidianas. Dice, a diferencia de la geometría euclidiana, que se hace en un espacio plano,
con curvatura cero, las geometrías no euclidianas surgen al modificar el quinto postulado de Euclides, el de las paralelas, ¿cierto? En esos tipos de geometría vamos a tener la hiperbólica, la elíptica, ¿ya? Y también son riemannianas. ¿Sí? Bueno, después ustedes pueden profundizar en eso, y en esas geometrías podemos ver, por ejemplo, en la hiperbólica, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor que 180. Después aquí en la elíptica, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es mayor que 180. Y en la geometría que nosotros vamos a estudiar para la PAES, ahí, ¿cuánto vale la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180 grados. O sea, nosotros vamos a estudiar un tipo específico de geometría para la PAES, pero tienen que saber que existen más tipos de geometría, ¿ya? Y hay varios libros sobre geometría no euclidiana, pero primero hay que partir con esta geometría de Euclides, ¿ya? Y acá, cuando digo, está el mapa de lo que deberíamos ver dentro del año. Entonces, geometría elemental, elementos básicos de la geometría, se refiere, por ejemplo, a definir lo que es un punto, una recta, un segmento, un ángulo, ¿cierto? Dar definición a esos pequeños conceptos. Y luego que tenemos claro esos pequeños conceptos, también podemos armar, por ejemplo, el concepto de triángulo, ¿cierto? Y, y los triángulos estarían dentro de los polígonos, ¿ves? O sea, defino lo que es una poligonal, luego defino lo que es un polígono, ¿cierto? Defino una poligonal, después defino un polígono, y después defino lo que es un triángulo, un cuadrilátero y otras figuras más, ¿cierto? Estoy haciendo polígonos de mayor cantidad de lados. De ahí yo le estaba recomendando el libro de Apolinar, ¿sí? Que es un libro gratuito donde aparecen, no buscar el libro de Apolinar, lo puse en la bibliografía en todo caso, Apolinar, que es un diccionario ilustrado. Entonces, para buscar estas definiciones que van a aparecer a medida que hagamos el curso hasta fin de año. Ustedes lo tienen, el libro, yo les pasé el enlace de Apolinar, ¿eh? Ese es el diccionario que ustedes pueden ver. Ahí se ve, ¿cierto? Dice Efraín Soto Apolinar, diccionario ilustrado de conceptos matemáticos. Y podrían buscar, por ejemplo, polígono, ¿sí? Y está bien hecho porque tiene buenos dibujos, buen texto. A ver, pues quizá hay que ponerle aquí. Bueno, acá aparece, va a recorrer todo el documento buscando lo que es un polígono, ¿eh? Aquí aparece en la definición de ángulos llanos. Entonces, el polígono debería aparecer más adelante, en la PESA, que no va a recorrer todo el texto. Ya, pero este libro yo se lo recomiendo que lo empiecen a mirar. Yo sé que algunos dibujos de acá, pues, y el autor me dio permiso para poder ocupar este libro, un mexicano. Vamos a pulir, falta un poquito. Polígono acá, acá está. Aquí se da la definición de polígono, ¿ves? Figura plana, cerrada, delimitada por segmentos de recta que no se cortan entre ellos, salvo en sus extremos, etcétera, ¿ves? Entonces, pueden ir mirando el libro si tienen alguna duda de definición, de qué significa el concepto, ¿ya? Hay varios libros que son del mismo estilo, pero este es como el más moderno y gratuito. Por eso les digo que lo pueden utilizar, ¿ya? También, no sé si por acá la definición de poligonal. No, no la puso, parece. A ver, poliedro, no, no la puso lo que es una poligonal. Una poligonal es un conjunto de segmentos que no se cierra, ¿ya? Así que la idea es que vean este libro de Efraín Soto Apolinar, ¿ya? De una cada día. ¿Sí? Entonces, con esos elementos básicos de la geometría, uno construye todo lo que tiene. Punto, recta, segmento, define después lo que es ángulo, y después sí, demuestra todo para abajo. Ahora, circunferencia y círculo entra solamente en la prueba M2. Transformaciones isométricas entra en la prueba M1 y M2. Y cuerpos tridimensionales, estos cuerpos geométricos, eso entra en las dos pruebas, por si acaso. Proyecciones en el plano, no sé si lo van a preguntar en la PAES, ¿ya? Pero para todas estas figuras planas tienen que saber sacar área y perímetro. Y para cuerpos tridimensionales calcular volúmenes, por ejemplo, de una esfera, de un cubo, cosas por el estilo, ¿ya? Pero ese es a grandes rasgos lo que involucra toda el área de geometría que entra en la PAES, ¿ya? Ahora, homotesia
aparece de aquí como transformaciones geométricas, ¿ya? Porque las homotecias no son transformaciones isométricas. Aparece acá como transformaciones geométricas y estarían las homotecias. Ya las homotecias entonces no entran en la prueba de M1, solamente en la prueba M2. ¿Sí? Y aquí cuando dice teorema de Tales, de Euclides, fíjese que antes aparece el concepto de semejanza y paralelo a él, congruencia. No sé, em, para las homotecias, uno tiene que tener claro el teorema de Tales y claro cómo veo si dos figuras son semejantes, ¿ya? Para saber lo que es una homotecia, así como el requisito, ¿ya? Y bueno, en circunferencia y círculo suele ser un poco más complicado porque involucro todo lo que es polígono, semejanza, y se pueden mezclar otras cosas aquí en círculo y circunferencia, y puede ser a veces un poco complicado, ¿ya? Y aquí empiezan los conceptos primitivos de la geometría. Y aquí pueden discrepar los autores lo que entienden por cada cosa, ¿ya? Pero principalmente esto depende de la teoría de conjunto. Cuando hablamos de una recta, por ejemplo, de un segmento, estamos hablando al final de un conjunto de puntos. Tenemos que explicarnos ahora qué es lo que es un punto. Pues, ¿se entiende cómo que? Dice acá, punto, recta y plano son conceptos que utilizamos habitualmente y que no se definen, ¿ya? Es muy parecido a el concepto o la idea de conjunto, que es tan primitivo que no lo definimos, porque ya cuando empezamos a definirlo tenemos problemas. Entonces preferimos tratarlo como de manera intuitiva solamente, ¿ya? Dice, usamos un punto para ubicar una posición en el plano o en el espacio. Para nombrar un punto se utilizan letras mayúsculas. Por ejemplo, esa A mayúscula que representa el puntito. Entonces nosotros decimos que un punto no tiene dimensiones, que no tiene ni largo, ni ancho, ni alto, ¿no? Eso es como una definición también de los griegos. Creo que Aristóteles dio esa definición de que punto es lo que no tiene parte. Ya cuando hablamos de recta, empezamos a ver que ya tiene dimensiones. Entonces, dice aquí que las rectas se representan indicando dos puntos que pertenecen a ellos. Entonces, una recta prácticamente es un conjunto de puntos. Esto se construye a partir de ahí. Aquí al lado dice notación. Para nombrar una recta también se utiliza la letra L como cursiva o L mayúscula, ¿ya? Dice, ¿cómo definimos una recta? Se puede definir como un conjunto de puntos, pero antes de definir recta podemos definir lo que es una línea, ¿cierto? Una línea vendría siendo un conjunto de puntos, y por eso tenemos líneas que son rectas y líneas que no son rectas, ¿cierto? Podría decir, bueno, eso es una línea, pero no es recta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define una línea recta? Bueno, para definir una línea recta tenemos que tomarnos dos puntos. Entonces aquí yo tomo un punto A y un punto B, ¿cierto? Y necesito de alguna manera el concepto de distancia, porque voy a pensar en, por ejemplo, un punto que esté a la misma distancia de A y de B. Uno de esos puntos sería el punto que está en la mitad, ¿no? Ese puntito, que llamamos C, está a la misma distancia del punto A y el punto B. Entonces, ven que ahí estoy ocupando el concepto de distancia. Pero de hecho hay infinitos puntos que están a la misma distancia de A y de B. Por ejemplo, este otro punto de acá, ¿eh? Ese punto D también estaría a la misma distancia de A y de B, ¿eh? Y paso aquí este segmento y este segmento deberían estar a la misma distancia. Y así es como se construye lo que se llama la mediatriz, que es el conjunto de puntos que equidistan o que están a la misma distancia de dos puntos fijos, en este caso A y B, ¿eh? Entonces, en realidad, yo podría decir, me tomo este punto C, que está en la mitad de A y de B, pero también hay otros puntos que también están a la misma distancia, ¿no? Entonces ahí tenemos como un problema, porque necesito sacar los demás puntos y dejar solo el punto C, ¿sí? Entonces, la idea es que la distancia entre A y C y D sea la misma, o sea, esa distancia sea la misma, ¿no es cierto? Pero que sea la menor distancia, ¿sí? Pues ahí podemos dejar
los demás puntos fuera. El punto B que puse acá, ¿ves? Ese lo dejamos fuera porque si tomamos la distancia de ese punto ya es mayor que la otra distancia. ¿Ves? Entonces, luego que tengo este punto C, puedo decir también que hay un punto entre A y C que minimiza la otra distancia, una distancia de prima. ¿Ves? Entonces, ese punto, llamémosle el punto E, por ejemplo, ese punto E está a la misma distancia de A y de C, ¿cierto? Y minimiza la distancia que podemos considerar con respecto a otros puntos. ¿Ya? Y la misma idea acá, pues, ¿ya? Hacemos notar que existe un punto F que está a la misma distancia de C y de B, y que minimiza la distancia eh, a los puntos. Entonces, y puedo seguir poniendo más puntos, más puntos, más puntos, más puntos, más puntos. Ese conjunto de puntos, cuando se llena todo, va a ser una recta, porque una recta es un conjunto infinito. ¿Sí? Una línea curva también puede ser infinita, pero acá queremos pensar en una línea recta. ¿Ya? Entonces una línea recta involucra ya también, de alguna manera, un concepto primitivo de distancia, ¿ya? Para poder hablar de minimizar distancias, esas cosas, o podemos entenderlo de manera intuitiva, pero por lo menos yo lo puedo entender de esa manera, ¿ya? Entonces, para que exista una recta, tienen que haber dos puntos, y podemos decir que por dos puntos distintos pasa una única recta, ¿sí? Entonces ya eso es como un axioma, ¿ven? Por esos dos puntos pasa una única recta. Ahí, en otro juego corriente. ¿Sí? Si yo supongo que por esos dos puntos, ya un punto X y un punto Y, pasar a otra recta, puedo demostrar que esas rectas son iguales. Por eso es una única recta, ¿eh? Ahí uno empieza a jugar con la lógica y con los axiomas, y por eso construye toda la simetría. Para la prueba PAE no vamos a ser tan rigurosos con eso. Vamos a tratar de manera más intuitiva los conceptos primitivos, ¿ya? Pero tenemos que saber que una recta es un conjunto infinito, una recta no tiene ni principio ni fin, ¿ya? Y cuando yo corto esa recta, hago que tenga un principio y hago que tenga un fin, aparece lo que es el segmento, que es algo más humano, se puede decir, porque lo utilizamos para hacer dibujos. O sea, cuando uno hace un plano, por ejemplo, en AutoCAD o cualquier otro programa, aunque sea mano, hacemos un plano de una casa, ¿cierto? Usamos segmentos, que son pedazos de recta, ¿ya? Y aquí, segmento es una recta limitada en ambos extremos. Para denotar un segmento escribimos AB con la raya arriba. Algunos autores le ponen así como unas cotas. En cambio, cuando es una recta, colocamos dos flechas así de ese estilo, parecido a un vector. Dice su medida, se escribe de esa manera, una M afuera, la medida de segmento AB o bien AB nomás. Pero eso depende del autor, como quiera escribir, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir que este segmento AB mide 8 centímetros. En general lo vamos a colocar de esa manera, ¿ya? Ahora, es distinto el concepto de semi-recta y el rayo. Algunos autores los distinguen, otros dicen que son iguales, ¿ya? Dice aquí semi-recta o rayo, ¿ves? Por ejemplo, yo lo entendía de manera distinta, porque algunos autores dicen que la semi-recta no tiene inicio, o sea, no tiene ni inicio ni fin, pero tiene un punto acá que podríamos decir que es como, entre comillas, el inmediato del punto A, ¿ya? Pero no nos compliquemos con eso por ahora, pensemos que es lo mismo. Dice semi-recta o rayo, porción continua de una recta limitada solo en un extremo, ¿ves? Porque acá tiene prácticamente un origen, pero no tiene un fin. O sea, hablamos de que es en infinito, entre comillas, es infinito, ¿eh? La recta es como infinita para los dos lados. En cambio, la semi-recta o rayo vendría siendo algo así como semi-infinito, ¿ya? Y se escribe igual que cuando usamos la nomenclatura para un vector en física, se va a escribir igual. AB con la flecha arriba, ¿ya? Pero no es lo mismo que un vector por si acaso, pero se escribe igual, ¿ya? Y aquí, en esta otra parte, habla de las rectas que son paralelas. Entonces vamos a decir que dos rectas son paralelas cuando no se intersectan en ningún punto, ¿ya? Pero estamos dentro del paradigma de una geometría euclidiana por si acaso, ¿ya? O bueno, si aquí el libro supone una geometría euclidiana.
Entonces, dos rectas serían paralelas si no se intersectan ningún. A veces lo escriben así. Lo escriben como la recta AB es paralela a la recta CD, sí y solo si, es un símbolo lógico de equivalencia lógica, sí y solo si la recta AB intersectada con la recta CD es el conjunto vacío. Ven que ahí retomamos lo que hablábamos en la primera clase del conjunto vacío, el conjunto que no tenía elementos, ¿sí? Que era tan abstracto, ¿se acuerda esa materia de la teoría de conjunto? Dijimos que el conjunto vacío, acá está, ¿ves? Hay un conjunto más pequeño que un conjunto unitario, conjunto vacío, denotado por como un cero con una raíz, ¿cierto? O los paréntesis de llave, sin nada dentro, que no tiene ningún miembro o elemento, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de ese mismo conjunto vacío, que no tendría ningún punto en común, ¿eh? Ya aquí suponemos que podemos aplicar la teoría de conjunto porque cada punto podría entenderse como un elemento y una recta o un segmento viene siendo un conjunto de puntos. Por eso colocamos acá el vacío, no se intersecta. Por lo tanto, siempre hay una distancia constante entre ellos. Esa distancia se mantiene constante. Como dos calles que son paralelas. Las calles que son paralelas nunca se intersectan, ¿sí? Y dice aquí, tienen infinitos puntos de intersección, se llaman rectas coincidentes. ¿Ya? A veces las rectas coincidentes también se llaman paralelas, como en este libro. Pero hay otros autores que dicen que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos las rectas paralelas como aquellas que no tienen ningún punto en común, como que quedan estas afuera, ¿se dan cuenta? Entonces, realmente, ¿qué es lo que define que dos rectas sean paralelas? Y bueno, eso después en geometría analítica puede quedar más claro y tiene que ver con la orientación respecto al eje de X, pues, respecto a otra referencia. Entonces, tiene que ver con el ángulo que se forma de la recta con respecto a una referencia. Entonces ahí podrían, por ejemplo, entrar estos dos grupos, pues, las coincidentes y las no coincidentes, dentro de un mismo cuadro de rectas paralelas, sin invocar a la intersección. Pero sin invocar la intersección, porque acá fíjense que estas rectas que se intersectan en infinitos puntos serían también paralelas, pero acá decimos que no, no pueden intersectarse. Entonces, como que son contradictorias las definiciones. Por eso necesitamos algo más preciso. Y por eso cuando hablamos de paralelismo, tenemos que pensar más que nada en un ángulo respecto a una referencia, ¿ya? Como cuando lo pensábamos en el plano cartesiano, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? En el plano cartesiano, déjenme mostrarles esto que está aquí en las matrices. Que esto después se lleva a la geometría analítica, por si acaso, ¿sí? Ustedes me dicen si ven el las matrices. ¿Bien? Ahí lo ven. Sí, profe. Por ejemplo, si tuviéramos la recta 2x, esa recta pasa por el cero y tiene cierta pendiente, es decir, tiene una inclinación respecto al eje X, ¿se acuerdan? Un ángulo. Se puede medir ese ángulo. Y si yo tengo ahora la recta 2x más 3, o pongamos más 4 para que se vea, es la misma recta pero que está desplazada 4 unidades hacia arriba, ¿eh? Y el ángulo que forma con el eje X es el mismo ángulo, tantos grados, ¿eh? Por eso nosotros podemos decir que la recta y igual a 2x es paralela a la recta y igual a 2x más 4, o paralela a esas dos rectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma pendiente, que sería el número que multiplica la x. Esta es la pendiente, ¿eh? Son la pendiente. La pendiente de ambas rectas es la misma. Pero ¿qué sucede cuando las rectas son coincidentes? Podría colocar aquí, por ejemplo, en vez de 2x, puedo colocar eh, 4x dividido por 2, que en realidad es la misma, ¿no?
¿Ves? Y quedó encima. Pero te fijaron que la dibujó encima, porque en realidad es la misma recta. Se dice que son coincidentes, pero se están escribiendo de manera distinta, porque puse 4 medios. Lo mismo yo podría poner 6 tercios y la va a escribir encima nuevamente. ¿Se dan cuenta? Todas esas rectas tienen la misma medida entre dos, son coincidentes. Cada punto es una coincidencia que va a tener. ¿Ya? Entonces, ahora pueden ver la tabla que se genera de datos para cualquier recta o cualquier función. ¿Ya? Eso es de geometría analítica, después lo vamos a retomar, pero estos conceptos que estamos estudiando después se llevan a la geometría analítica. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos dos rectas que se intersectan en general, se llaman secantes. Recuerden que esta raíz de la palabra sec significa cortar, como seccionar, sector, sección, secante, ¿cierto? Eso significa cortar. Por tanto, las rectas se cortan en un único punto P. Y eso también podría entenderse quizás como un axioma. Y cuando tenemos dos rectas en la geometría plana, se cortan en un solo punto. Pero si yo tengo rectas que son en otra geometría, podría ser que yo tenga una recta, algo así, que se corte con otra recta, así, en dos puntos. ¿No? Pensando como en una recta, en una geometría esférica, como en la Tierra, ¿cierto? Podría pensar que esas dos rectas se juntan aquí, en dos puntos, teniendo una recta que está encima de una geometría esférica, que ahí se intersectarían en dos puntos, ¿no? Entonces, hay que estar muy bien claro en qué sistema estamos trabajando. ¿Ya? Y las rectas perpendiculares son aquellas que, en el caso de nosotros medir ángulos en el sistema sexagesimal, va a tener aquí un ángulo de 90 grados, ¿ya? O lo que va a pasar es que el ángulo completo se me divide en cuatro partes iguales. Y de ahí le puedo asignar, por ejemplo, 90 grados o 100 grados o pi medio, depende del sistema, ¿ya? Pero lo que va a suceder aquí es que se me van a formar en realidad cuatro ángulos rectos acá, ¿ves? Son cuatro ángulos rectos. Cada uno de esos mide 90 grados. Ya, por lo menos en la prueba PAES se ocupa al final el sistema sexagesimal, que quiere decir que aquí vamos a tener 90 grados. ¿Por qué? Porque es la cuarta parte de 360. ¿Sí? Pero también se puede utilizar el sistema de radian. Ya, que ahí sería pi medio radian, o pi medio nomás. Hay otros sistemas también, como los centesimales. Pero para la prueba PAES, más que nada, hay que saber que se usan ángulos de este estilo, 90 grados, cosas por ahí. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está fácil por ahora, ¿no? Nada tan raro que no hayan visto en el colegio. Solamente que voy agregando algunas cosas. A ver, Porque por acá no. ya, gracias. Veamos la definición de ángulo, que es que es posible definir ángulo, porque como arriba lo dijimos, hay conceptos primitivos. ¿Ves? Punto, recto y plano son conceptos que utilizamos internamente y que no se definen. Pero quizás podemos intentar definir ángulo. Dice aquí un ángulo es una porción del plano delimitada por dos semirectas, o rayos también, algunos libros dicen rayos, que comparten un mismo origen llamado vértice. ¿Ya? El vértice siempre es un punto, por lo tanto usamos una letra mayúscula. En este caso la letra O se puso acá. Dice, cada semirrecta recibe nombre de lado del ángulo. ¿Ya? Y este ángulo sería en este caso denotado por alfa. Pero hay varias nomenclaturas para los ángulos. Dice, el ángulo interior se puede nombrar utilizando la notación A o B de medida alfa, siendo O el vértice del ángulo. Pero también se puede escribir así, BOA, el ángulo en O, el ángulo alfa, y el primero era A o B. ¿Ya? Depende del autor como quiera llamarle, pero para la prueba PAE finalmente le llamamos alfa, perdón, ¿ya? Y a su medida también. Por eso en el resumen yo puse que para la prueba PAE en general se simplifican las cosas y tanto para su medida como para el mismo objeto se ocupa la letra alfa. ¿No? Entonces uno podría decir, tengo un ángulo alfa, pero también digo que alfa vale 40.
una cosa así, ¿ven? No distingo el objeto mismo de su medida, ¿ya? Eso como para simplificar más que nada la escritura, ¿ya? Y en general también vamos a utilizar letras griegas para los ángulos, para distinguirlos de, por ejemplo, la medida de un segmento o cualquier otra cosa, ¿ya? Notación de ángulos, con frecuencia la medida de los ángulos se nombra utilizando letras del alfabeto griego, tales como, ¿cierto? Alfa, beta, gamma, delta, omega, los principales, ¿sí? Y la medida de un ángulo dice que es el tamaño de la abertura entre las dos semirrectas que forman el ángulo. En general se usa el sistema sexagesimal. Ya, sexa tiene que ver con el 6, ¿sí? Porque tenemos que el círculo completo serían 360 grados y eso lo voy a dividir eh, de distintas maneras. Por ejemplo, si a la mitad tengo un ángulo extendido o llano. Extendido también se le llama llano. Pero uno dice que el ángulo completo, o también se le llama perigonal, va a ser como la base, ¿ya? Es como cuando usted en música dice una redonda, ¿cuánto vale? Por ejemplo, creo que cuatro tiempos se podría definir, ¿no? Y después dice la mitad de eso es una blanca y la mitad de eso es una negra. Es muy parecido, ¿cierto? Acá definimos que un ángulo completo es 360, pero eso es algo arbitrario. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué se escoge 360? Es muy útil elegir eso, porque cuando uno quiere calcular los divisores de 60, si se da cuenta, vamos a ir a Wolfram, aquí usted pone, y hicimos en una clase, pero factor de 60. Imagínense, 60, el número 60 ya tiene hartos divisores. Imagínense 360 cuántos divisores distintos tiene. Tiene todos los divisores, ¿sí? Entonces, la gracia de escoger un número como el 360 es que tiene bastantes divisores, ¿o no? Yo puedo tomar 360 y lo divido por la mitad y cabe justo, ¿cierto? 180. Lo divido por 3 cabe justo, 120. Lo divido por 4 cabe justo, ¿ya? Igual que 60. 60 también tiene varios divisores. Claro que menos que 360, pero igual son hartos, ¿no? En cambio, imagínense uno hubiera tomado, por ejemplo, el 100. Uno dice, ah, voy a dividir la circunferencia o el círculo en 100 grados. Pero resulta que 100 no tiene tantos divisores, tiene 9. ¿Y cuánto tiene el 360? Tiene 24. O sea, bastante la diferencia, ¿no? Y eso a veces pasa también con el dinero. O sea, históricamente, se dan cuenta cuando la gente compraba, vendía, usaba docenas. ¿Por qué? Porque el 12 también tiene una buena cantidad de divisores, pues tiene 6 divisores, a diferencia del 10. El 10 tiene menos divisores que el 12, ¿o no? Entonces son buenos números para trabajar porque cuando yo digo una hora, tiene por ejemplo 60 minutos. Ah, tengo 12 divisores. Si tomo una hora y la divido por la mitad, cabe justo. Si la divido en tres partes, cabe justo. Si la divido en cinco, cabe justo. ¿Eh? 6. Ya después cuando el 7 ya no cabe justo, me aparecen los decimales. Pero tenemos bastante, ¿ya? Y eso nos ahorra usar decimales en la práctica, con números feos, ¿cierto? No queremos números feos. Ya, estos ángulos, como decía aquí, y se puede medir la lectura, se van a clasificar de esta manera: agudo, recto, obtuso, extendido, completo, y también está el cóncavo. ¿Ya? Aquí le voy a agregar el cóncavo. Para que sea agudo, tiene que estar esa abertura entre 0 y 90. ¿Ya? Y si vale 0, si alfa vale 0, se llama nulo. Eso es cuando está así, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tendríamos 0 grados. No lo vamos a colocar así encima. Sería nulo. O sea, agudo entre 0 y 90. Tiene como una punta, ¿eh? Esa punta es porque es agudo. Recto, 90 grados, en el sistema sexagesimal, pero en realidad el recto se define como la mitad de un extendido, y el extendido se define como la mitad de uno completo, ¿ya? Después el obtuso está entre 90 y 180, el extendido o llano, 180 grados, y el completo va a ser por definición 360, ¿ya? El cóncavo
va a ser como una figura parecida al Pac-Man. Va a ser algo así. ¿Ya? Ahí tenemos un ángulo cóncavo, por ejemplo, 270 grados. Ese sería el cóncavo. También se usa el concepto de cóncavo porque después, por ejemplo, usted puede ver un polígono cóncavo. ¿Ya? Porque estas cosas van heredando los nombres. En matemática es importante considerarlo. Usted, por ejemplo, puede tener voy a dibujar como recuerdo, un polígono, como por ejemplo un cuadrilátero. Imagínese un cuadrilátero que es parecido a un boomerang, algo así. ¿Ya? Y este polígono, que es un cuadrilátero, es un polígono cóncavo. ¿Por qué? Porque aquí adentro tiene un ángulo cóncavo. ¿Se dan cuenta? Y la consecuencia que trae eso es que cuando yo, por ejemplo, uno este punto con este, me salgo de la figura. Cuando pasa eso, entonces es cóncavo. Así que estoy viendo que los nombres se van heredando. Vamos a tener después un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Un triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Eh? Un triángulo acutángulo tiene los tres ángulos interiores agudos. Entonces, por eso los nombres van a ser importantes en matemáticas. Y en otras disciplinas igual, si al final los nombres se van heredando, ¿no? Sobre todo en biología, en química, vamos a ver eso que los nombres se llevan a otras cosas. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican? Entonces, de acuerdo a la suma, súper importante saber que los ángulos complementarios suman 90 grados y los suplementarios 180. Entonces, acuérdense el 90 grados del partido de fútbol, ¿cierto? Que el segundo tiempo es el tiempo complementario, porque es lo que le falta para llegar a 90, ¿ya? Así que estos dos nombres, apréndanselos bien, y no tienen por qué estar juntos los ángulos, y mientras que sumen 90 o 180, se van a llamar así. Entonces uno dice que tal ángulo es el complemento o el suplemento del otro. Por ejemplo, 20 grados es el complemento de 70, ¿cierto? Porque me faltaría eso para completar los 90 grados. ¿Ya? O podría decir 60 es el suplemento de ¿cuánto? De 120, que es lo que me falta para llegar a 180, ¿o no? Así que eso tenéis que aprendérselo porque después aparecen problemas de álgebra donde involucran estos conceptos que se ven tan sencillos, pero después te pueden preguntar algo como esto. Lo voy a anotar aquí. Y se puede escribir acá arriba, a ver si se puede. Aquí ya le puse malo. Por ejemplo, te pueden decir eh, escribir el complemento, no, perdón, el suplemento del complemento de X. ¿Ya? ¿Cómo sería ese cálculo? ¿Ves que ya con una pequeña, un par de definiciones, ¿cierto? Yo puedo hacer un problema más complejo, me paso al álgebra, porque ahí tengo que el ángulo ahora es X. Entonces primero calculo esto, el complemento de X. Fíjense arriba, 20 es el complemento de 70. ¿Qué hice ahí? Una recta, ¿o no? Dice 90 menos 20 medio 70. Por tanto, el complemento de X sería 90 grados, que es lo con negro. 90 grados menos X, ¿o no? Ese es el complemento de X. Y todo esto es un ángulo. Ahora tengo que sacar el suplemento de esto. Dice ahí, el ejemplo numérico, 60 es el suplemento de 120. Dice, ¿qué hice? 180 menos 60 medio 120. Acá tengo que hacer lo mismo. Entonces debería hacer esto. 180 grados menos esta suma. Y tengo que desarrollarlo. ¿Ven? Y aquí ocupamos lo que hablábamos de los signos y todo eso. Sería 180 grados menos 90. Y aquí, menos con menos, me va a quedar más X. 180 menos 90 es 90. Y quedaría 90 grados más X. Y ahí terminó, ¿ven? Entonces, a veces con definiciones pequeñas se pueden hacer problemas bastante complejos, porque uno basta que empiece a colocar álgebra, eh,
en los contenidos, ¿cierto? Como agregar letras o hacerlo un poco más abstracto y se va haciendo más difícil, porque ahora yo podría hacer otro más difícil, podría decir el suplemento del complemento de X más el complemento del complemento de Y. ¿Cuánto es eso? Y eso es lo más complicado. Y ahí uno no para nunca de poder hacer problemas cada vez más complejos, pero hay que partir con esto, ¿cierto? Con un ejemplo numérico y después se puede ir haciendo cada vez más complicado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí con comentarios? ¿No? Ya, No, todo entonces, bien. ya, sigamos. Ahora, aquí también se dice que se puede hablar de ángulos de lados paralelos. Los ángulos de lados correspondientes paralelos tienen igual medida. ¿Sí? Eso más que nada se trabaja cuando tenemos rectas paralelas que son cortadas por una transversal. ¿Ya? Pero esto de aquí sí que tienes que saberlo. Cuando se habla de ángulos consecutivos, dice que el ángulo AOB es consecutivo con DOC, que sería este de acá. No me está con AOB es consecutivo con DOC. ¿Ven? Y así DOC es consecutivo con el otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que sean consecutivos, fíjense la definición. Dice, los ángulos que tienen el vértice y un lado común son ángulos consecutivos. ¿Sí? Entonces, eso es importante que uno vaya entendiendo bien la definición para ver si aplica o no a algún caso. Yo podría colocar, no sé, por ejemplo, un ángulo así, un ángulo así. Me pregunto, ¿son consecutivos? No, porque están separados, porque están juntos. Dice ahí, por ejemplo, se podrían colocar algo así. Ahí y ahí. 60 grados y aquí 0,20. Entonces digo, ¿son consecutivos? No. ¿Por qué? Porque dice que tienen que tener un lado común y el vértice. ¿Tienen el vértice común? No. Tienen un lado común. Porque hablar un poquito de esto. Ese lado sería casi común, pero el vértice no. O sea, uno cuando domina bien una definición de What algo, the- cha- preguntas, ¿no? La definición. Entonces, cuando uno domina bien la definición de alguna cosa, puede saber si eso aplica o no. ¿Ya? Cuando hablamos de una definición, en general pensamos en responder a la pregunta ¿qué es algo? Si no, por ejemplo, yo le pregunto ¿qué es un perro? Y usted trata de definir lo que es un perro. Entonces yo le pregunto ahora por un animal, le muestro un gato, digo, ¿esto es un perro? Y te dice no. ¿Por qué? Porque entiende de alguna manera la definición de perro. ¿Sí? Y eso es lo que hacen en realidad o se intenta que haga la inteligencia artificial. Se entrena, por ejemplo, mostrándole muchos perros, muchas fotos de perros, y se le dice esto es un perro, esto es un perro, esto es un perro. Y esa inteligencia artificial entiende o aprende, entre comillas, lo que es eso. Yo cuando le muestro un gato, voy a decir no. Pero al final nuestro cerebro hace la misma pega, ¿ya? Pero lo importante de esto es que en matemáticas, en cualquier disciplina, tener una definición clara me puede ayudar a distinguir muy bien si un objeto pertenece o no a ese conjunto que está dado por la definición. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, bueno, sigue con ángulos opuestos por el vértice y cuando tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, dice que eso se cumple si las prolongaciones de los lados de uno de ellos corresponden a los lados del otro. ¿Ven? Esta es la definición. Entonces yo podría colocar algo así. Yo podría decir, acá tienes 60 grados y aquí tienes 30, ¿cierto? De puro pesado. Entonces, mira, ahí tiene un vértice, que es el vértice, pongamos el nombre, vértice A. ¿Estos ángulos son opuestos por el vértice? No. Primero, que miden distinto, ¿cierto? O sea, tienen que medir lo mismo, pero no se construyen a partir de prolongar los lados del otro. ¿Sí? Dice acá que se tiene que construir el, el ángulo a partir de la prolongación del otro. Incluso acá podrían ser de la misma medida, podría ser así, podría ser
así, ¿cierto? Estoy exagerando la medida, pero que entienda. Incluso pueden medir lo mismo, pero no son opuestos por el vértice. ¿Y cómo yo sé eso? Porque si prolongo acá, no construyo el lado del otro. ¿Ya? Entonces, repito lo mismo. Cuando domino bien la definición, puedo saber si aplica o no a tal caso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tiene dos ángulos que se llaman adyacentes. Dice, si dos ángulos tienen un vértice y un lado en común, y los otros lados forman una recta, entonces son ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son suplementarios, por supuesto, ¿no? Obviamente son suplementarios. ¿Por qué? Porque en la definición me dice que los otros lados forman una recta. Claro, tienen que formar un ángulo extendido de 180. Tenemos algunas preguntas de la guía, a ver si hay algún concepto, lo vemos al tiro. Dice, ¿cuál de los siguientes elementos no tiene dimensión? ¿Cuál sería, de acuerdo a lo que hemos hablado? La recta, el plano, punto, segmento. No tiene dimensión. Lo que indicaría solamente es posición. Uno lo ocupa en física. ¿Cuál sería qué elemento no tiene dimensión? El punto, El punto, bien. Pues el punto uno lo utiliza en física para designar más que nada una posición. Pues, podríamos decir, en el plano cartesiano tenemos este punto. El punto, por ejemplo, lo tiene asociado al par ordenado 3,5 y me indica una posición de punto. Un segmento es, entonces, letra A, una línea infinita, una parte de una recta limitada por dos puntos, un punto en el plano, una línea curva. Ven que las líneas pueden ser curvas, líneas rectas, líneas curvas. A veces cuando uno habla de línea, al tiro piensa en línea recta. No, porque pues, hay líneas que son curvas, como esta, ¿no? O puede ser también línea que sea segmentada o línea punteada, o puede ser una que se ocupa en el dibujo técnico que son para X. la B, Claro, ¿cierto? Una parte de una recta limitada por dos puntos. En dibujo técnico van a aparecer a veces otros tipos de líneas, pero se le vamos poniendo apellidos prácticamente, líneas segmentadas, punteadas, o líneas de eje que tienen los segmentos con puntos. Generalmente son para X. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Dos rectas paralelas se cortan en un punto, son perpendiculares, no se intersectan, forman un ángulo de 90. Acá nos vamos a ceñir más que nada a la definición inicial que yo dice eh, que está al lado izquierdo. Esto. Rectas paralelas no se intersectan en ningún punto. Así lo vamos a entender por ahora. ¿Por qué? Porque cuando son rectas que se intersectan en infinitos puntos, prácticamente podríamos decir que es la misma recta. Entonces, para mí es raro, las rectas coincidentes para mí realmente no son rectas distintas, es la misma. Entonces, aquí vamos a marcar eso, de que no se intersectan en la geometría plana. ¿Cuánto mide un ángulo recto, perdón? ¿Cuánto sería de aquí? no, 90 grados, 90 grados en el sistema sexagesimal. Bien. Y si el ángulo mide 30, ¿cómo sería? Obtuso, llano, recto o agudo. agudo, Agudo, ¿cierto? Tiene una. Pregunta 6. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de un triángulo? Y aquí teníamos que especificar, ¿cierto? En la geometría plano. Y eso lo vamos a hacer. ¿Cuántos serían? 180, 180. Entonces, hagamos esa pega. Dibujemos un triángulo. ¿Ya? Este triángulo tiene ángulos interiores alfa, beta y gamma. Es súper fácil, porque yo puedo trazar, como acá tengo un punto, ¿cierto?
Aquí voy a poner punto A, punto B y punto C. El punto postulado de Euclides dice que por este punto pasa una única paralela a la recta que estaría pasando por A y B, ¿cierto? Y prolongo, porque esto es un segmento, pero lo prolongo y hago una recta. Digo que existe una única recta que pasa por el punto C y es paralela a AB. Te vamos a trazar esa paralela, como si me queda bien, más o menos. Ya. Entonces, esa recta, vamos a llamarle L. Entonces, L es paralela a AB. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que hay repetición de ángulos. El paralelismo nos permite repetir ángulos. Entonces, este ángulo alfa se repite acá. Serían ángulos que se llaman alternos internos. Y gamma se me repite acá. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto tengo? 180. Tengo entonces que alfa más beta más gamma me daría un ángulo llano o extendido, 180 grados. En la geometría plana. ¿Sí? Como te decía, hay algunos autores que lo colocan así. La medida del ángulo alfa más la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gamma igual a 180. Ya, eso está correctísimo. ¿Sí? Pero lo malo es que ocupan muchos símbolos, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, en la PAES no es así. En la PAES van a ver que es mucho más simple la escritura. Entonces hay que adecuarse a la escritura, porque si ustedes ven, por ejemplo, un libro como el de que le mostraba el libro de ejercicios de la Católica, en alguna parte tenía esa escritura, ¿ya? Pero la prueba PAES es más simple. Pero hay que saber que esto significa la medida del ángulo alfa, o la medida de un segmento, se le pone la M afuera. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Se entendió la idea o no? De, de Sí, cómo podemos demostrar que la suma de los ángulos interiores es 180. Si me olvida, lo puedo sacar así. Dice, un triángulo con todos sus lados iguales. Entonces recordemos, equilátero. claro, que esta parte de la palabra X significa igual. Entonces sería equilátero igual lado, igual de equilátero. Y por lo tanto, cada ángulo interior tiene que ser 60 porque tiene que repartirse 180 en partes iguales. ¿Sí? No nos vamos a demorar mucho en terminar, así que con esto estamos terminando. Dice, ¿cuál es el perímetro de un cuadrado de lado 5? Eso ya lo hicimos. Recuerda que nosotros eh, hicimos en la clase anterior una pequeña introducción y repetimos aquí los 5 centímetros. Vamos a ver que el perímetro de un cuadrado siempre va a ser 4 veces el lado. Ojo, que yo dice el lado, pero en estricto rigor es la medida del lado. Pero para no decirlo a cada rato, ustedes me entienden. Sería 4 veces 5 centímetros. Por lo tanto, 20 centímetros. Y ahí está. 20. Tiene que quedar siempre en la misma unidad de medida, ¿ven? Porque estamos sumando, ¿no? En cambio, cuando yo saco áreas para quedar unidad de cuadrado. Y acá dice ahora perímetro de rectángulo. ¿Cuánto es el perímetro de un rectángulo? Bueno, podemos dibujarlo ahí y poner 4 centímetros acá, 4 centímetros acá, el 6 aquí y el 6 aquí. Su fórmula general viene siendo así. Perímetro del rectángulo, 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Esto podrían factorizarlo por 2 si quieren. Sería 2 por 4 más 2 por 6. Tendríamos 8 más 12, 20. 20 centímetros. Si ustedes no saben la fórmula, no importa porque tendrían que sumar todo, ¿no? ¿Sí? Pero después, ¿qué es lo que sucede? De que estas fórmulas a veces se van a trabajar algebraicamente para combinarlas con otras, por ejemplo, con la de área, ¿no? Porque si fuera, por ejemplo, el área de un rectángulo, eso es A por B. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que
En un problema más avanzado, te podrían decir, por ejemplo, el perímetro de un rectángulo, por ejemplo, es 80 y su área vale, ¿cuánto podría ser? A ver, me inventar un número. Por ejemplo, 40. ¿Cómo encuentro A y B? No, era una pregunta. Eso ya es más complejo, ¿se dan cuenta? Si me da el perímetro que es 80 y el área que es 40 para un rectángulo, eso ya se complica porque tengo dos variables, que sería el ancho y el largo, ¿no? Y uno podría colocar esto en un programa, como Wolfram, y el programa me va a arrojar la solución. No va a ser muy bonita, pero intentemos ver qué hace el programa. Entonces aquí uno puede ir a Natural Language, que es más claro, acá, y colocamos lo mismo, que sería eh, el perímetro, recuerden que era 80, pero coloquemos las fórmulas, es decir, 2A más 2B, 80, coma, separamos, ¿cierto? ¿El área cuánto era? Me decían que era 40, entonces A por B vale 40. Y el programa lo va a resolver. Entonces uno podría resolver esto, pero lo más probable es que te quede una ecuación cuadrática, ¿no? Y ahí está la solución. Tiene dos soluciones. Mm, No deben ser números muy bonitos. Ahí está. Y podemos approximate point. ¿Se ve ahí, no? El navegador, creo que sí. Parece que estoy mostrando. Sí, debe eso, ¿cierto? Ya. ¿Lo ven ahí? Sí. Los valores que me dio. Y me da soluciones simétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que si intercambio el A con el B, tengo otra, pero en realidad es la misma, ¿no? Entonces, si ustedes multiplican esto por esto, te va a dar 40. Y si hacen dos veces este más dos veces este, la suma te da 80. ¿Ves? Que algo que es tan sencillo como el área y perímetro de un rectángulo te puede llevar a un problema que involucra una ecuación cuadrática o quizá algo más complejo, ¿eh? Bueno, a veces una fórmula sencilla bien usada puede ser un problema complicado. ¿Ya? ¿Alguna duda, no? ¿No? Igual voy a anotar esos valores aquí para que ustedes los corroboren después, los valores de A y B. En el A daba 1,063, 1,0263 aproximadamente, porque sigue. Y el otro da 38,974. Y quisieran resolver el sistema. Ya, eso lo tenemos que ver después cuando veamos ecuación cuadrática. Ya, pasemos a la pregunta 10 para ir terminando ya. Dice, un ángulo obtuso mide menos de 90, exactamente 90, entre 90 y 180, más de 180. ¿Cuál sería? No, estoy mostrando al final. El obtuso, Entre 90 y 180. bien, entre 90 y 180. Por ejemplo, 120 grados. Y podemos tener un triángulo que tenga ese ángulo. Entonces aquí podríamos tener un triángulo que tenga ese ángulo de 120 y ese nombre se va a heredar porque este es un triángulo obtusángulo. Entonces, obtuso, pero el triángulo se llama obtusángulo, ¿sí? Y hay cosas interesantes que uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las cotas para estos dos ángulos que tengo ahí? Tengo un ángulo alfa y un ángulo beta. Entonces, alfa o beta podrían ser 90 grados. Una pregunta absurda esta, sí. En la geometría plana, no. Es que si alfa o beta fueran 90 grados, ¿qué pasaría con eso? Sería un ángulo recto. O sea, claro, pues, por ejemplo, alfa fuera 90, pero ¿qué pasaría? Si tienen 90, 120 y beta, no sé, lo que sea, se te va a pasar, se te pasa de 180 y eso no puede ser. Por lo tanto, alfa y beta deben ser agudos, sí o sí, sí o sí.
Y si tuvieras un triángulo rectángulo, lo mismo pasa acá con alfa y beta. Alfa, beta, sí o sí deben ser agudos. No puede el alfa, en el caso del triángulo rectángulo, ni alfa ni beta podrían ser obtusos. O otro recto, porque tú estás en la geometría plana. Entonces, en la geometría plana no puedes pasarte de 180, pero en otras geometrías, como la geometría esférica, sí te puedes pasar de 180. Por ejemplo, en una esfera, tú podrías pasar este segmento, este segmento, a ver, pongámoslo aquí, ahí, y podrías pasar este otro segmento, y acá podrías tener dos ángulos rectos, ¿viste? Este un ángulo alto. Entonces, en ese triángulo que se me formó, en una geometría esférica, la suma de los ángulos es más que 180. Ya no se queden con que existe la pura geometría plana, hay otras geometrías más que son muy importantes para la física. Geometría, eh, Geometrías que no son euclidianas se ocupan, por ejemplo, en relatividad general para definir otros objetos físicos, ¿sí? O entidades físicas. ¿Ya? Bien, pues, ¿alguna otra pregunta, comentarios? Con eso estaríamos bien por ahora. ¿Ya? No sé si todo quedó claro o no, pero yo creo que estamos bien por ahora. Entonces, recordar los conceptos primitivos que vimos de geometría acá. Lo demás lo pueden leer. Hay algunos ejercicios en el texto, no es tan largo, pero podemos estudiarlo por partes. ¿Ya? Pues, creo que está ahí por ahora el tema de lo que vimos. Esto lo pueden mirar mm, para la otra semana. Tenganlo estudiado lo que es la medición del tiempo, pero ya vamos a empezar a ver lo del programa, ¿ya? Pero como un adelanto más que nada. ¿Bien? Eso, por ahora estaríamos hasta ahí.